Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Marcapáginas. Estamos aquí con José Domingo Septiengete. No voy a leer el currículum completo porque sería todo el podcast, pero entre muchas de esas cosas ha sido reportero, ha sido profesor de historia y bueno, quería hablar contigo de este tema porque me parece que nos vas a dar un contexto muy interesante y también porque, pues, qué mejor que alguien que sabe un poquito de historia o recuerda un poquito de historia para poder hablar un poco del tema. Una de las preguntas que yo quiero hacer, que a lo mejor no es una pregunta muy, muy sencilla, ¿no? Pero se habla mucho de eso, de que quién es el que termina escribiendo la historia. Entonces, esa es mi pregunta, José Domingo, porque se ha hablado mucho de que la historia la escriben los que ganan y tal. ¿Quién escribe la historia realmente? Hombre, yo sinceramente creo que primero la historia la escribe cada uno, porque cada uno tiene su historia personal, de su vida, de sus vivencias, de su día a día, de sus inquietudes, de sus realizaciones, de sus proyectos, de sus frustraciones, y esa es la historia que vale. La historia de cada uno. Luego ya está la historia que nos cuentan periodistas, por ejemplo, de la realidad de cada momento y que según la versión puede ser muy distinta de los hechos por parte de unos y de otros. Y luego existe analizar el pasado, pero claro, a la hora de analizar el pasado también tenemos lo mismo, es decir, que puede haber diferentes autores, pueden tener distintas visiones, hay diferentes escuelas históricas a la hora de analizar los hechos y pueden aparecer, por tanto, perspectivas diferentes, ¿no? De manera que esto es algo como muy personal y muy particular, en definitiva. Muy bien, está muy bien resuelta la pregunta, porque es una pregunta que yo creo que es bastante difícil, ¿no? Porque al final la historia, sobre todo la historia reciente, que ahora hablaremos, todavía como que quedan muchos flecos o se están intentando meter nueva información que no sabemos si es verdad, si es mentira. Entonces, pues bueno, es bastante interesante saber el punto de vista que nos has dado, de que la historia la escribimos todos de alguna manera y día a día. Pues por entrar un poquito más en materia, este podcast surge, o entre tantas cosas surge, de una polémica que ha habido recientemente, porque yo quería hacer un podcast hablando de literatura sobre la guerra civil, o sobre la guerra en general, pero recientemente hubo esa polémica entre Arturo Pérez Reverte, las jornadas que hizo sobre la guerra civil, que llevaban por título La guerra que perdimos todos, y David Uclés. David Uclés, que ha sido muy conocido recientemente por ganar el premio Nadal con su última novela, que era La ciudad sin luces o algo así, que va sobre Barcelona en un día como en un apagón, pero que no tiene nada que ver con esto. La obra que nos interesa es La península de las casas vacías, que también ha traído mucha cola. Y la polémica surgió porque David Uclés estaba invitado a estas jornadas y cuando se publicó el cartel vio, entre otros nombres, a Aznar o a Espinosa de los Monteros, y él se retiró de esas jornadas, pero no lo hizo en silencio. Él hizo una crítica bastante severa sobre esas jornadas, diciendo que eran excesivamente partidistas por todos los que iban a participar, o la mayor parte, lo que provocó primero la reacción de Arturo Pérez Reverte, diciendo que bueno, que era una jornada en la que se iba a invitar a hablar de distintas posiciones sobre el tema de la guerra civil, y segundo, que ya por el ataque directo que hizo David Uclés a Arturo Pérez Reverte, le llamó infantil, le dijo que bueno, que no iba a volver a ser invitado a ningún tipo de acto de este tipo que organizase él y tal, y a consecuencia se fueron retirando muchas personas y lo que iba a ser un aplazamiento terminó con la cancelación del evento. David Uclés ha sido también muy polémico después de todo esto porque tiene una visión bastante, no sé si decir republicana, pero sí de izquierdas, de todo lo que fue el conflicto, de todo lo que fue, de todo lo que es la ley de memoria histórica y todo esto. Entonces, ahí es ya donde empiezan mis preguntas. Porque claro, José Domingo, ¿quién perdió la guerra? Bueno, antes, si me permites, en relación con esta polémica, claro, había que profundizar realmente
por qué se ha producido la polémica, o en cualquier caso, cuál es el origen, o para ser más concretos, qué hay detrás de esa polémica. Es decir, si estas jornadas las desarrolla Pérez Reverte, supongo que él planifica lo que va a ser, entra con sus contactos de las personas que van a intervenir, y me imagino yo, porque se habla lo que han dicho el uno o el otro, me imagino que llamaría a David Uclés, decir, tú quieres participar en esto. Y de hecho él aceptó. O sea... Claro, ahí tenemos la primera cosa. Si él no estaba ya muy de acuerdo, es que si él no estaba muy de acuerdo con participar, tenía que haber dicho que no, o en cualquier caso, al decir voy a participar, tenía que haber preguntar o insistir, bueno, van a ser unas jornadas, cómo se va a abordar esto, quién va a participar, quién no va a participar, y a partir de conocer esto, determinar pues, si intervengo o no intervengo. Es que ha sido un poco como a posteriori, entonces eso sí que me resulta un poco extraño. Bueno, a posteriori fue unos días antes de que se produjese. Bueno, pero muy cerca. Sí, supongo que se le ha llamado antes, con varios meses de antelación o lo que fuera, ¿no? Entiendo que sí. Esto por un lado. Por otro lado, está también los deseos que puede tener la gente con polemizar, porque es que estamos en un mundo ahora muy ideologizado, se polemiza, sales constantemente en medios de comunicación, a partir de eso te entrevistan en las televisiones, en programas de prime time, te haces más famoso, provocas, es una forma de publicidad para vender más libros, es decir, habría que ver qué hay detrás de todo eso, porque en definitiva, si tú te has comprometido a participar en unas jornadas, si luego no son tú lo previsto, pues tú te aguantarás, no repetirás en otra ocasión que te inviten o lo que fuera, pero si tú te has comprometido, es de palabra cumplir con ello, cumplir con lo que ha ocurrido. Y esto para mí no me gusta. Decir, imagínate que yo he quedado contigo ahora de hacer este podcast y luego ya no me gusta o tal. No, sinceramente tu palabra es fundamental. Entonces ahí tenemos la cuestión. Y luego toda esta ideologización de derechas, de izquierdas, vamos a ver. Lo primero, la guerra civil es un periodo histórico que se está analizando, que hay que transcurrir siempre bastante tiempo para poder estudiar con más objetividad y con más precisión los acontecimientos históricos. Y en cualquier caso, ahora estamos en una ideologización extrema de ese periodo. Se es de un grupo, se es de otro grupo. Se está a favor, se está en contra. Somos de izquierdas, somos de derechas. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo hacemos esto con las guerras carlistas? ¿Por qué no lo hacemos esto con la guerra de la independencia? ¿Por qué no lo hacemos esto con la dictadura de Primo de Rivera, por ejemplo? No, tenemos la dictadura de Franco, tenemos la guerra civil. Es bastante sospechoso. Y entre otras cosas porque una guerra civil es lo peor que tiene un país. La destrucción del propio país de unos contra otros. Y cuando ha acabado y cuando ha terminado todo ese periodo de la dictadura, los participantes directos en esos eventos, exiliados en América Latina, cuando han vuelto a España, por favor que esto no se repita. Nos olvidamos del pasado. Lo decía Albornoz, lo decía Madariaga, personajes distinguidos de la cultura española que estuvieron en el exilio. ¿Qué tenemos ahora? El interés, primero de volver al pasado, pero no, volver al pasado siempre está bien y aprender de los errores está bien para evitarlos en el futuro. Lo que no está bien es recrearnos en volver como a hacer otra guerra civil ahora entre nosotros a cuenta de eso. Eso es nocivo, peligroso y además es una cuestión que realmente no beneficia a nadie en eso. Entonces ahí, desgraciadamente, a mí me parece que esto es un problema muy grave que estamos teniendo ahora con este periodo histórico, la guerra civil, porque nos podemos poner a polemizar la llegada de la democracia, si se hizo bien, si se hizo mal, no sé, podemos polemizar de tantas cosas. ¿Y qué? No. Entonces eso no me gusta, particularmente a mí, en mi modesta opinión, ¿no? Claro, es que yo creo que ahora se está vendiendo mucho el que no hay términos medios, en el que si no me apoyas a mí eres del opuesto contrario. Hemos hablado mucho y se ha hablado mucho recientemente de que hay muchos problemas con los istmos, que se les llamaba, y yo creo que se está intentando utilizar sobre todo la guerra civil, primero porque creo que es una herida todavía muy abierta, porque hay familiares o hay gente de familiares cercanos que tienen abuelos y cosas así, y familiares, pues eso, muy cercanos, que la vivieron o vivieron lo que fue la época de la posguerra y tal, y todo el mundo parece que, como decías tú, se pretende recrear en todo este tema. Y lo segundo, yo creo que, y aquí me voy a meter en una polémica, pero bueno, yo creo que se está utilizando este tema porque la política actual no tiene una base. No. Me explico. Cuando un político no tiene una base como tal, no tiene
pues lo que dicen muchas veces, proyecto de partido y demás, siempre hay que buscar como el hacer algo para justificar que se trabaja, que ese gobierno es efectivo o esa oposición es efectiva y tal. Se ha hablado mucho de que ahora mismo el Congreso de los Diputados parece más un circo que... Bueno, un circo a mí me resulta más un tipo gran hermano. Un esperpento. Tipo gran hermano que se echa todos los días en televisión y se comenta luego en programas de televisión, que es bastante, pues no sé, para el que le guste, pues debe ser muy interesante y muy llamativo. Entonces, la guerra civil es una brecha muy abierta, volviendo un poco a la polémica. Se ha escrito mucho, y volviendo un poquito al tema de la literatura, se ha escrito mucho en torno a la guerra civil. También habría que ver, que eso nos podrías dar tú el dato, cuál era el contexto antes de la guerra civil, porque parece que mucha gente se le ha olvidado. Y luego también está el tema, bueno, el tema que está todos los días en boca de algunos, que es Franco. Franco, yo me acuerdo de una frase de Sotibars que decía: a Franco lo resucitan todos los días los de izquierdas. Entonces, está el antes y el después de la guerra civil. O sea, ¿cuál era el contexto? Por hacer un resumen, no nos vamos a meter mucho en materia, pero ¿cuál era el contexto antes de la guerra civil en España? Bueno, evidentemente el contexto inmediato era la Segunda República, que se proclama en el año 1931, en abril. Es verdad que la monarquía de Alfonso XIII había estado muy deteriorada, pasa por muy distintas etapas desde el año 1902 al 1931, con muchos cambios de gobierno, con muchos problemas grandes, como el problema de Marruecos, que dio lugar a diferentes intervenciones en Marruecos, la mayoría de fracaso, hasta el desembarco de Alhucemas, con el problema de justificar después la llegada de una dictadura, la dictadura de Miguel Primo de Rivera. En fin, esto era una situación de cierta inestabilidad política. Desgraciadamente todo el siglo XX pues, es un siglo bastante inestable hasta ese momento políticamente. Mira, por unir política con historia y política con literatura, es famosa la frase de Azorín, estamos hablando de la generación del 98, no hay nada más abyecto, perdón, una palabra culta, nada más abyecto que un político. Es decir, fíjate qué desprestigio o qué descrédito podía tener después del desastre del 98 lo que eran la política, las luchas políticas, etc., ¿no? Entonces, la cuestión es que, bueno, en un principio se acaba con la monarquía, aparentemente de forma extraña, puesto que había habido unas elecciones municipales, y esas elecciones municipales, curiosamente, había tenido más votos, en principio, a favor de la monarquía, en el sentido de que España es sustancialmente rural y en los pueblos se votaba por su sentido tradicional a partidos que eran promonárquicos. Lo que ocurrió es que en la mayoría de las ciudades, y sobre todo las más importantes, las más significativas, las candidaturas de los concejales republicanos pues obtuvieron un éxito avasallador. Entonces, el gobierno, curiosamente, era de un señor llamado Aznar, el almirante Aznar, en ese momento, o sea, después de la caída de Primo de Rivera, había habido un pequeño gobierno de la llamada dicta blanda de Dámaso Berenguer y pasó a el almirante Aznar. Se ha visto ahora en la serie ENA de televisión española, esta serie que hablaba precisamente centrada en la reina mujer de Alfonso XIII. Bueno, pues hay una reunión, el rey bucea a ver qué ocurre con ese resultado tan sorprendente de todas las importantes ciudades españolas. O sea, Burgos, por cierto, no era de las pocas que se vota en candidaturas de concejales que eran teóricamente de partidos un poco promonárquicos, pero lo que se votaba era municipales, es decir, sí, alcaldes y concejales sobre tus ciudades, sobre tus pueblos, de gobernar ahí. Bueno, el rey se marcha, ¿no? El rey abdica y comienza ahí una segunda república que va a pasar por diferentes fases, primero con un gobierno provisional que tiene de presidente de la república Niceto Alcalá Zamora. Niceto Alcalá Zamora era precisamente, porque la gente también identifica la república con la izquierda, no, había partidos de derechas y partidos de extremas derechas y partidos de izquierda y partidos de extrema izquierda. Entonces, Niceto Alcalá Zamora era una posición de centro, y una posición de centro moderada, fue el presidente de la república. Bueno, la cuestión que se pasa por diferentes etapas, pero respondiendo
respondiendo a tu pregunta, el bienio de izquierdas y con Azaña como una de las figuras claves, después el bienio de derechas o bienio negro y después el triunfo de las elecciones en febrero del 36 del Frente Popular. Bueno, la cuestión es que España en esos 6 años fue en un proceso increscendo de radicalización, que ahí está el problema, la radicalización política, que eso pierde la centralidad, es decir, que lo bueno que ha tenido siempre España es cuando el centro derecha o el centro izquierda, que forma la inmensa mayoría del país, de lo que es en general el sustrato social de los votantes de este país, pues tienen una cierta armonía y entonces pueden gobernar unos, pueden gobernar otros y se mantiene una estabilidad como ocurrió en todas las primeras décadas del inicio de la transición política. El problema es cuando comienza un extremismo, empieza a surgir un radicalismo en posiciones dentro del PSOE, había varias tendencias, depende si era de Indalecio Prieto o si era de Largo Caballero, etcétera. Se empieza a radicalizar, se empieza a radicalizar la izquierda a través del Partido Comunista, los anarquistas, etcétera, y se empieza a radicalizar la derecha, o sea, de lo que podía ser toda esa coalición de partidos de derechas con José María Gil Robles, que era la Confederación Española de Derechas Autónomas, había partidos monárquicos como era el partido de Calvo Sotelo, que después va a ser asesinado en los preliminares de esa guerra civil. Empiezan a surgir los partidos más de izquierdas o los grupos más extremistas o la radicalización del país con la Falange Española, con José Antonio Primo de Rivera y la extrema izquierda también, con anarquistas, con revolucionarios, etcétera. Y claro, ahí comienza una situación prácticamente insostenible o de enorme tensión. Entonces, ni tanto en el bienio de izquierdas con el bienio de derechas se agotaron las legislaturas. Cada uno de esos bienios tuvo muchos problemas. El de izquierdas con Manuel Azaña tuvo bastantes incidentes, como por ejemplo el de Casas Viejas, una intervención de la Guardia Civil para hacer salir de una casa o de una choza a unos grupos de anarquistas, etcétera. Quiero decir que ninguno de los gobiernos, tanto de izquierdas como de derechas, completó su legislatura. De derechas, que estaba funcionando especialmente con un partido de centro, que era el Partido Radical de Alejandro Lerroux, tuvo un escándalo también, como los de corrupción actual, que se llamaba el escándalo de Extraperlo, y al margen de que no se gobernaba, o se gobernaba con intentos de cambio, con intentos de transformaciones, pero había múltiples problemas, lo peor es que se fue radicalizando la situación de las posturas políticas. Y esa radicalización lleva al final a odios, a rencillas, y en ese detonante es que los militares quieren planear el golpe de Estado para acabar con ese gobierno, que efectivamente, en principio, las elecciones de febrero del 36, que ganan los grupos de izquierdas, esa coalición que era el Frente Popular, ha ganado legalmente en esas elecciones generales, pero los sectores de derechas o más de ultraderecha están en contra, entonces quieren intervenir a través de Mola con la conspiración de los grandes militares para provocar un golpe de Estado y acabar, digamos, con ese gobierno. Pero también desde la izquierda hay una radicalización, es decir, ese es el problema, cuando llega la entonces, ¿por qué se origina? Porque hay un proceso de tensión que se articula, digamos, en las calles, se articula en las ciudades, hay alteraciones de orden público, hay muchos problemas y entonces al final eso va a estallar en el desarrollo de ese pronunciamiento de Franco en principio en la zona de Canarias, que se extiende al norte de África y que hace estallar el inicio de la guerra civil. Pero en fin, crispación política, tensiones, radicalización, que además forma parte también de un cierto contexto internacional. Es decir, el contexto internacional es que tenemos el comunismo, que ha triunfado después de la Revolución Rusa con Lenin y después con Stalin, y que quiere intervenir también en los países, con los partidos comunistas, con el Comintern, y el conflicto de que ante las crisis de posguerra de la Primera Guerra Mundial y después la crisis derivada del crack del 29, de la crisis económica mundial, lo que va a originar es también los partidos de extrema derecha, los Fascio di Combattimento de Benito Mussolini, el fascismo italiano, el nazismo de Hitler. Entonces, en ese contexto, la izquierda radicalizada, comunista, prosoviética, la derecha radicalizada pro estos regímenes, envuelve también el país. Se radicaliza el país nuestro y al final pasó lo que pasó. Esta pregunta es complicada. Para eso estamos aquí. Porque nos vamos a meter en un jardín tan bonito este día soleado y aquí a la sombra. Nos vamos a meter en una polémica. ¿Tú crees que el contexto previo a la guerra civil se puede parecer al contexto que hay en la actualidad? Hombre, a mí lo que no me gusta, sinceramente, porque eso es claro y objetivo, es que nuestro presidente del gobierno actual es el presidente del gobierno, es decir, es el
presidente de todos los españoles, o sea, representa a todos los españoles, es el presidente tan siquiera de todos los socialistas, representa a todos los socialistas, o al final lo que es el presidente del sanchismo, que es una parte de X del Partido Socialista, etc. Claro, porque da la impresión de que el hacer ruido, el hacer bulla, el radicalizar, el volver al frentismo, a los enfrentamientos, está un poco en la línea ideológica de Pedro Sánchez o de los asesores de Pedro Sánchez, da eso la impresión. Todo eso es muy malo, porque querer volver a como... Ya empezó un poco con José Rodríguez Zapatero, a que, por decirlo de alguna forma, el bando de los perdedores, y vamos a suponer que además la guerra civil puede tener muchísimas perspectivas, cuidado, la perspectiva militar, la perspectiva política, la perspectiva económica, la perspectiva cultural. Solo nos basamos en la perspectiva ideológica, rojos y azules, fascistas y demócratas. Pero, señor mío, al fin fue una lucha. Mira, en este libro que mencionabas antes de Uclés, de la península de las casas vacías, se ve el devenir de un pueblo de Jaén, creo recordar, en donde se estaba tan maravillosamente bien hasta que estalla la guerra civil. A partir del estallar la guerra civil y a lo largo de todo el devenir de la historia de los protagonistas de esta obra, que realmente es una novela histórica interesante, pues se ve que todo desgraciadamente es una destrucción. Y al final es los odios, los rencillas, los rencores. Entonces, hacer ese frentismo es desde luego muy peligroso, porque España es muy buen país, es un país maravilloso, es un país solidario, es un país un ejemplo, y tiene que tender a la moderación, porque cuidado, puede ir a las radicalizaciones. Además, esas radicalizaciones las hemos visto y hemos comprobado que eran peligrosas. Fomentar a esas radicalizaciones, tú decías la guerra civil, nos implica ahora, ¿y por qué no nos ha implicado, no sé, la guerra de Cuba, que ha tenido sus fallecidos, las guerras en África, ¿por qué no? Las guerras o sea, quiero decir, ¿por qué nos centramos expresamente en la guerra civil? ¿O en las víctimas del franquismo, no en las víctimas de... porque no hemos tenido dictaduras ni golpes de Estado, es decir, o del carlismo, no sé. Entonces, a ver, yo veo todo esto, sinceramente, en algo muy peligroso. Mira, yo en mi familia he tenido de los dos casos, o sea, de personas religiosas, de la orden salesiana, y que han sido víctimas por su ideología y por su religión, y al estar en Madrid y al estar en las zonas republicanas, de ser encarcelados y de sufrir y de padecer. Yo tenía, por ejemplo, por parte de mi mujer, tú que eres maestro, su abuelo era maestro de un pueblo de Valladolid. Tengo certificaciones cuando le inspeccionaba la Segunda República en el año 34, 35, 32, 33 para ser exactos, de qué buen maestro era Adolfo Moro, y cómo tiene la clase, y cómo enseña y cómo todo. Bueno, pues, ¿qué ocurría? Que teóricamente, cuando estalla la guerra, en ese pueblo, no voy a mencionar cuál de Valladolid, cierta población, en ese caso más de derechas afín a lo que era la falange, entiende que el maestro es rico, no le gusta, y que este maestro tiene una ideología de izquierdas. Entonces se le denuncia. ¿Qué es lo que pasó en muchos de estos casos? Se le denuncia. Yo tengo las denuncias, y yo tengo, porque fuimos al archivo de memoria histórica, se pedía muchas preguntas, responder al cura de ese pueblo, responder al juez, responder, etcétera, responder al médico también, y todos los estadios de las respuestas de cada uno, pues la cuestión es que iban diciendo a muchas preguntas, ¿no? Pues defendía la República, es decir, no es el caso, pero a lo que te voy, es encarcelado. Tú que sabes un poco de esto, y se encuentra un buen señor que se consideraba un buen maestro, y había dicho que era un buen maestro, que está en la cárcel de Valladolid. Sí decía incluso hasta el cura, bueno, a ver, si va a misa todos los domingos, a misa, sí va. ¿Van sus hijas a misa? Sí van sus hijos a misa. Es más, tiene el crucifijo en la escuela, que se había prohibido por el bienio de izquierdas, tiene el crucifijo. Pero no valía, es que tiene ideología de izquierdas, es que cuando triunfó el Frente Popular se alegró. Ya. A ver, bien, era lo que te voy. Entra en la cárcel. Una depresión terrible. Y el cura de la cárcel, no te preocupes, que yo te voy a tratar bien, porque eres de los pocos cultos que tenemos aquí. Vas a ser el encargado de la biblioteca de la cárcel. Sí,
Sí, pero yo estoy aquí como un delincuente. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Y cuántos años voy a estar aquí? ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, pues igual. Un tío del otro lado, de los salesianos, por tener propaganda de acción católica, a la cárcel donde contrajo la tuberculosis. ¿Qué pena da eso? ¿Qué pena que la persona... O sea, que empiezan a surgir los rencillas y los rencores, y eso lo que genera, es decir, el odio, la violencia, genera más violencia, más agresividad, más crispación, más problemas. Sí. Entonces ahí está. Ahora, tú dices, ¿estamos ahora en esas épocas? Pues hombre, España no está en armonía. La única armonía que nos tenemos ahora, que estamos con el Mundial, es donde hay una cierta armonía por el fútbol. Que, por cierto... Que, por cierto, esta noche veremos el resultado final del Mundial. Exacto. Que, por cierto, también una cosa importante, mira, lo decía el otro día Pedro Riz, que había sido un gran humorista y un gran escritor, dice, uno de los partidos, no sé si era contra Bélgica, relataba no técnicamente lo que había sido la jugada para meter un gol. ¿Has visto el vídeo? Relataba quién se lo había pasado a quién y de dónde era. Y se veía que era un vasco, se lo había pasado a un catalán, se lo había pasado a un castellano, se lo había pasado a un extremeño. Luego se metió el gol y luego se abrazaron todos. Y dice, ¿y esto por qué ha ocurrido? Porque aquí no hay políticos. Qué pena da, o sea, qué pena da que al final el político, que tiene que ser el que gestione bien, el que sea moderador, el que busque felicidad y progreso para sus ciudadanos en su país, sea el causante, sea esa persona el causante de disturbios, de enfrentamientos, de radicalizaciones y de odios. Esto sí que da pena. Y un poco de eso estamos, en ello, por las dos partes. Cuidado, por las dos partes. Puede. O siempre aprovechando la ideología para meterse con otro, el otro con el otro. En fin, es una pena. Para mí no duele. Por volver a poner un poco... En contexto. Reconducir hacia lo que es marcapáginas, que es la literatura. Han escrito muchos autores sobre la guerra civil, muchos, tanto de España. Yo tengo aquí una lista bastante interesante. Por ejemplo, el mismísimo George Orwell escribió sobre la guerra civil en homenaje a Cataluña, porque él combatió en el bando republicano allí. Está Hemingway, que yo le tengo mucho cariño y mucho aprecio, y ese Por quien doblan las campanas, que también estuvo aquí combatiendo, bueno, combatiendo, fue también reportero. Era como periodista. Eso es. Pero bueno, luego es que participó mucho de la vida española, le encantaba la vida española, iba a los toros, tuvo una vida también muy de buenas relaciones sociales, relaciones amorosas, le encandilaba a nuestro país a Hemingway. Sí. También tengo Dos Pasos, que Dos Pasos fue ya más cronista, más... pues lo que hacía más un periodista que un escritor, no se centró tanto en romantizar o romantizar. ¿Quién podría romantizar una guerra, no? Pero... Bueno, a ver, la guerra sí que se presentó un poco con mucha fantasía o con mucho romanticismo, en el sentido de que era, sobre todo cuando se programaron la llegada de brigadas internacionales, porque muchos actores famosos, por ejemplo, no temo equivocarme, Gary Cooper, otros famosos vinieron a combatir, porque era un poquito también como defender una serie de ideales contra el fascismo, ¿no? Sobre todo defendían las brigadas internacionales, y en este sentido sí que tenía una cierta visión mística romántica, pero desgraciadamente cuando venías a la realidad veías lo que es al final la crueldad de una guerra, los sufrimientos de una guerra, los padecimientos de los soldados, las escaseces que se tenían, los odios, los rencores, todo esto, pero en principio sí se venía con un cierto sentido romántico. Cuando desfilaban a su llegada, venían en las brigadas internacionales, pues tanto de un bando y también del bando a favor de los nacionales, a favor de Franco, es decir, venían los italianos con un cierto sentido romántico en sí, ¿no? Que se da a veces a las guerras, pues como la defensa de unos ideales, como la defensa de unos valores, y todo eso engrandece al señor que participa, etcétera, ¿no? Sí, al final yo creo que eso se ha reflejado también un poco en la literatura. Me suena, porque hace mucho que lo leí, lo tengo pendiente de relectura, que Hemingway sí que era un poquito más cruel a la hora de contar lo que fue la guerra civil, a la hora de hablar de la guerra civil. También tenemos menos conocidos, como el francés André, yo es que de francés sé poco, entonces a lo mejor lo digo mal, Marlot, que escribió La Esperanza, que también habla un poquito de la guerra civil, un poquito más
Eso sí que está un poquito más tirando al romance, al romanticismo y demás, porque también estuvo aquí apoyando a la República. Y luego ha habido también historiadores que son, por ejemplo, Hugh Thomas, que era del Reino Unido, que ha sido hasta hace no mucho la referencia internacional, el libro que escribió sobre el conflicto. También tenemos a otros tantos historiadores, pero me quedo con otro que es Jackson también, ¿no? Que da, Gabriel Jackson. Sí, y otro que tengo yo aquí apuntado, que es un poco más actual, que es más cercano a nuestros tiempos, que es un análisis moderno del conflicto, que es Anthony Beevor, que está escribiendo también, no sé si sigue escribiendo o no me he informado tanto, pero sí que había actualizado un poquito lo que es el conflicto según lo que los últimos datos que se habían hecho y luego también era famoso en España, porque además en nuestro español, yo creo, Ian Gibson. Sí. Ian Gibson también le interesó muchos aspectos de la guerra, por ejemplo, el tema de la muerte de García Lorca, o sea, cosas puntuales. Pero bueno, continuamos, que te he interrumpido, perdona. No, yo la lista que había dado ya había terminado. Saint-Exupéry también, el del Principito, también participó. Y también ha hecho algo sobre la guerra, sí. Pero al final yo creo que la literatura es una forma de escribir la historia, de interpretar la historia. Por ejemplo, hablando de los dos que participaron en la polémica, la península de las casas vacías es muy conocida de David Uclés, de hecho en los últimos años, pero también tenemos a Arturo Pérez Reverte, que ha escrito por lo menos dos muy centrados en la guerra civil, que es La línea de fuego, que habla, además sí que parece como que es un poquito, trata de ser un poquito imparcial, de contar un poquito más lo que fue la guerra civil en sí, que habla sobre la batalla del Ebro y un dinamitero estadounidense y tal. Y luego, ya un poco más tirando de ficción histórica, la trilogía de Falcó, que bueno, pues eso ya es un poquito más ficción histórica porque habla de espionaje, amor, romance y todo eso. Yo, por cerrar aquí un poquito el podcast, porque nos has hablado mucho de historia y te lo agradezco un montón porque nos has puesto en contexto lo que fue la guerra civil y cómo ha trascendido hasta la actualidad y lo que nos quede. Una recomendación de libros que tú hayas leído de la guerra civil. Es que estos que comentas he leído, o sea, de Pérez Reverte, el de... Dos imprescindibles. Recuérdame el título, no, de Pérez Reverte, porque ahora no me... Línea de fuego, ese le leí. Mira, yo, si comparas un poco Pérez Reverte con Uclés, los dos he leído, el de la península de las casas vacías, y de Falcó he leído no sabía que era trilogía, he leído uno de esos libros de Falcó. Hombre, son dos estilos muy distintos y se basan en percepciones bastante diferentes. Los dos escriben muy bien, pero Pérez Reverte, claro, tiene la cuestión de que él ha sido también reportero de guerra. Por tanto, el Pérez Reverte, en esa obra, Línea de fuego, muy larga, muy voluminosa, creo recordar que no sé si eran 700 o 700 y pico páginas, detalla muy minuciosamente incluso estrategias bélicas, acciones bélicas, impresiones de los soldados, etcétera. O sea, pero de una forma muy minuciosa y muy detallada, más militarmente, por decirlo de alguna forma. Al final la perspectiva es una perspectiva militar, por decirlo de alguna forma, ¿no? En cambio, en el caso de Uclés, es más una perspectiva humana del desenvolvimiento vital de unos protagonistas, de unos personajes, que incluso cómo se desarrolla a lo largo de esos años la vida en ese pueblo con sus personajes, las rencillas y al final cómo repercuten al cura, a distintas personas particulares de ese pueblo, y algunos que se marchan de allí a otros lugares, cuál es el devenir que tienen y cuando quieren pretenden regresar al pueblo. Entonces son dos perspectivas como diferentes, ¿no? Los dos tienen un lenguaje bastante ameno, los dos son, por supuesto, grandes escritores y en este sentido, pues ya, hombre, Uclés es más joven en cuanto a tener menos producción literaria, por decir así, que Pérez Reverte, pero son como dos perspectivas muy diferentes, ¿no? Es igual que otro que leí, que no quieres que lo mencione, a lo mejor que era Amor y sexo en la guerra civil, también he leído hace poco, ese también que ya no me fío yo tanto de que, porque hace muchas acepciones textuales de protagonistas y sus aventuras amorosas a lo largo de la guerra civil, y yo no sé de dónde ha salido tanta conocimiento tan preciso de vida y virtudes en la guerra civil bajo la perspectiva sexual de las relaciones tanto en un bando como en otro, eso ya no lo sé. Tampoco sé si yo quiero saber. No lo sé,
Pero bueno, ahí aparecen también cosas de los prostíbulos que había en Burgos para contentar a las tropas alemanas y para contentar a las tropas franquistas. Pero bueno, volviendo a estos dos grandes escritores, bueno, ¿Por quién do las campanas? Yo en su día lo leí. Y en su día vi la famosa película que, si mal no recuerdo, era de Ingrid Bergman, una gran actriz, y no sé si era de Gary Grant, me parece que era otro gran actor, no recuerdo. A ver, bueno, Hemingway lo bueno es que difundió o popularizó o inmortalizó nuestros problemas españoles a nivel de Estados Unidos, y eso es bueno, en ese conocimiento que tuvo desde su propia perspectiva, ¿no? Entonces quiero decir que yo creo que cualquier libro, en definitiva, lo importante es quién es el protagonista del libro. ¿Es el escritor o es al final la materialización en la persona que lo lee? Eres tú al final el último escritor de ese libro. Entonces, yo pienso que los dos libros estos que hemos comentado de Pérez Reverte y el de Uclés sí que te atrapan. Son recomendados en distintas perspectivas. Yo me niego a afirmar, pues es que Uclés es de izquierdas, es que Reverte es de derechas. Bueno, ves, es que esas radicalizaciones, esas cosas. Tú has producido una creación, tú eres creador, tú eres escritor, tú transmites tu alma, tú transmites tus sentimientos, tus impresiones, tu facilidad de escribir, tu estilo lingüístico, transmites tu esencia. Y lo bueno es tu capacidad de atrapar eso. Tanto Pérez Reverte como Uclés tienen muchos lectores, han vendido muchos libros. Entonces, en cualquier caso, tienen estilos diferentes, tienen perspectivas diferentes de analizar un acontecimiento histórico. ¿Por qué polemizar? ¿No pueden valer los dos? En cualquier caso, además, yo creo que en la crítica de un libro, también la crítica auténtica tiene que analizarla como con muy detenimiento ese libro y sacar sus perspectivas que te han gustado, las perspectivas que no te han gustado, pros, contras, en fin, dar una cosa más objetiva. No, porque lo ha escrito fulano, esto no es. Porque lo ha escrito mengano, esto no es. No sé, yo en este sentido, lo importante es que yo creo que una cosa es un escritor por otra parte, otra cosa es un historiador que hace otro análisis más riguroso de otras formas de unas cosas, y que tampoco nuestra visión de la guerra civil no se tiene que identificar tampoco a la que diga uno, a la que diga otro. Bueno, tú lo lees, si te gusta lo sigues leyendo, si te gusta lo recomiendas a los demás, si no te gusta pues puedes seguir leyendo para dar tu opinión final o lo puedes dejar de leer. Claro. Y ahí se acaba el problema, no radicalizar, es que estés tal, es que estés cual. Así de sencillo, así lo veo. Por tanto, dices, recomendar esos mismos libros, pues a mí tal. El de Falco, que dices tú, que he leído yo uno, es más intriga, es más suspenso. Si te gusta a ti más un poquito la idea de suspense, pues ahí me puede parecer interesante, ¿no? Entonces eso es lo que yo diría, leer, lo fundamental, que se lee muy poco, leer lo fundamental. Que te guste, que te atrape, o en cualquier caso, siempre vas a aprender, y vas a aprender mucho. Yo de Pérez Reverte la verdad es que aprendí mucho de armamentos militares, o de cosas que se tenían en la guerra civil, cómo se desmontan, cómo se montan, o cosas que el tío contaba, hasta con una minuciosidad muy grande. Pero es una perspectiva diferente. En la de Uclés era más cosas humanas, una perspectiva más humanitaria, más de sensaciones, de emociones a veces, que a lo mejor lo otro era de otra forma. En fin, no puedo decirte nada más que eso. Pues yo creo que es un buen final para este podcast. Dejaremos aquí los dos, que yo creo que se nutren el uno con el otro, más que la polémica que surgió. Ha sido un placer, como siempre. Igualmente. De las tantas veces que te he tenido. No dejes de seguir escribiendo lo que te gusta y con la pasión que tienes, y mostrando al final tus vivencias, o mostrando al final los temas que de alguna forma te gustan tratar. Y lo triste, a mi modo de ver, es que ahora mismo a los creadores, en este caso en una ciudad como Burgos, y lo digo, lo ve ahora mismo la señora alcaldesa o el señor concejal de Cultura, a la gente de Burgos que tenga inquietudes culturales de cualquier tipo, pero ahora estamos hablando de literatura, de escritores, o la queridísima Diputación Provincial de Burgos en su sección de cultura, a todos, absolutamente todos los señores que sean creativos y que pongan su alma en cada página y en cada verso o en cada escrito o en cada letra de su novela, no les incentiven, por supuesto, con ayudas, con participación en certámenes, con cosas. Y triste que no haya más certámenes, por cierto, aquí, que de poesía de San Lesmes o otras cosas. Por tanto, desde aquí, si alguien nos ve a través de este podcast, por favor, esto es lo que hay que fomentar. La cultura, el leer, nos enriquece,
nos da más conocimientos, nos da más perspectiva, nos hace pasar el tiempo y nos hace que no falle nuestro intelecto, nuestra cabeza. Pues ahí está ese mensaje y con este mensaje nos marchamos. Un beso, un abrazo y como siempre la semana que viene nos escuchamos con mucho más.